¿Estáis viendo? María, Antonio, ¿veis la pantalla con la presentación? Sí, se ve bien, David, se ve perfecto. Genial. Bueno, pues nada, vamos a hablar de, dentro del módulo de oxigenoterapia y ventilación mecánica no invasiva, que va a ser un módulo más amplio con varios vídeos, vamos a hablar de esta parte, esta pequeña parte, que es cómo manejo la ventilación mecánica no invasiva. Vamos a ver un par de cosas un poquito más, entre comillas, teóricas, y luego vamos a ver varios casos para saber y entender fácilmente cómo voy a programar una ventilación mecánica no invasiva. Entonces, dos palabras, sin asustarse, de cómo oxigenamos la sangre. Pues mirad, la sangre la oxigenamos a través del alveolo. Nosotros metemos oxígeno dentro del alveolo y ese oxígeno tiene que atravesar la membrana alveolo-capilar para pasar al compartimento de la sangre. Ese oxígeno tiene una capacidad de difusión muy baja respecto al CO2 y esa difusión va a depender de varias cosas. Lo voy a decir rápido, pero vais a ver por qué esto es útil. Según la ley de Fick, ya digo, no nos asustemos con leyes, nos va a pasar más oxígeno de un lado a otro de la membrana. Por un lado, cuanto más gradiente de concentración haya, cuantas más moléculas de oxígeno haya en un lado, más van a pasar al otro lado. Nos va a pasar más cuando la membrana sea más grande, más amplia, cuando tengamos más superficie de membrana. Y nos va a pasar menos cuando tengamos una membrana que es muy gruesa. Tenemos una membrana que está engrosada por cualquier patología y ahí el oxígeno me va a difundir peor de un lado a otro. ¿Puedo modificar yo todo esto? Pues sí, lo puedo modificar. ¿Cómo? Pues mirad, el gradiente de concentración de oxígeno lo vamos a modificar simplemente metiendo oxígeno en el alveolo. Eso lo vamos a hacer implementando oxigenoterapia. Lo veremos en otro vídeo del módulo. De esa manera va a pasar más oxígeno a la sangre. ¿Puedo modificar yo la superficie de la membrana? Sí, lo voy a modificar ejerciendo presión positiva en la vía aérea, manteniendo alveolos abiertos, alveolos aireados, y de esa manera tener una membrana mucho más amplia y me va a oxigenar mejor. Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Y yo puedo modificar el grosor de la membrana? Pues sí lo puedo hacer, pero ya tratando la causa. Si yo tengo un problema de que tengo el alveolo lleno de pus, en una neumonía, lleno de agua, en un edema agudo de pulmón, tendré que tratarlo para eso. Pero ahora nos vamos a centrar en esta parte. ¿Cómo voy a mejorar yo la oxigenación del paciente? Aumentando la superficie de la membrana mediante presión positiva. ¿Qué ocurre con el CO2? Esto es también algo sencillo y pasamos rápido. El CO2 difunde muchísimo mejor que el oxígeno por la membrana, con lo cual el estado de esa membrana me va a influir menos. Que yo tenga una membrana engrosada o alveolos colapsados y mal ventilados no quiere decir que el CO2 no vaya a poder difundir. De lo que va a depender sobre todo que el oxígeno difunda y se elimine es que yo sea capaz de eliminar el CO2 dentro del alveolo y sacarlo. Es decir, que saque aire lleno de CO2 y meta aire limpio en el alveolo. Con lo cual, el CO2 se va a eliminar a base de meter y sacar aire del pulmón. Es por eso por los que muchas veces tomamos de manera indistinta estos dos conceptos. La hipercapnia, el CO2 aumentado en sangre, quiere decir que el paciente está hipoventilando, que está metiendo y sacando mal el aire en los pulmones. Igual que la hipocapnia, la vamos a considerar hiperventilación. Pasamos a un último tema de los entre comillas, fisiológicos, pero ya veis que adaptado. ¿Cómo respiramos nosotros? Pues mirad, yo aquí tengo una curva de presión-tiempo. Cuando yo voy a coger aire, lo que hago es contraigo un diafragma, contraigo la musculatura respiratoria y eso expande el tórax y hace una presión negativa en el tórax. Presión negativa que va a hacer que entre aire en el tórax, que entre aire en los pulmones. ¿Qué ocurre en la expiración? El pulmón es elástico, el pulmón se retrae y eso genera una presión positiva que va a hacer que se vacíe. Pues bien, esto es lo que yo hago con todas las respiraciones. Negativa para inspirar, positiva para expirar. Inspiro, expiro. ¿Cuál es esa presión de base? Pues es la presión atmosférica. Yo todo eso, negativo, positivo, lo voy a hacer respecto al exterior, respecto a la presión atmosférica, que eso es lo que consideraremos como presión cero. Pues bien, ¿de qué estoy hablando cuando digo que al paciente le ejerzo una presión positiva en la vía aérea? Pues de lo que estamos hablando es de CPAP. La CPAP es ejercer al paciente una presión positiva continua en la vía aérea, de manera que ya no va a respirar sobre esa presión atmosférica, va a respirar sobre una presión mayor. Pero la respiración del paciente no cambia, él va a hacer, o vamos a hacer como pacientes, los mismos movimientos, simplemente que en vez de sobre la presión atmosférica que es cero, va a ser sobre una presión positiva que se llama CPAP,
que nosotros pautaremos. En este lado aquí, por ejemplo, una presión de 10, puede ser de 7, puede ser de 5. Pero esa presión positiva va a servir de base sobre la cual el paciente respira. ¿Qué efectos va a tener ejercer presión positiva sobre la vía aérea del paciente? Yo le pongo una mascarilla en la cara que le mete una presión dentro de la vía aérea. Pues mirad, por un lado, esa presión positiva va a evitar que los alveolos se colapsen en la expiración y, por lo tanto, al evitar que se colapsen, va a permitir que esos alveolos estén abiertos. Eso es lo que se llama fenómeno de reclutamiento alveolar. Si yo tengo más alveolos abiertos que están bien ventilados, bien aireados, voy a tener mayor superficie de membrana y, como hemos visto al principio, al paciente mejor oxigenado. Con lo cual, presión positiva en la vía aérea, el alveolo se me mantiene abierto y el oxígeno difunde mejor a la sangre y el paciente oxigena mejor. Pero es que yo con la presión positiva no solo voy a mantener los alveolos abiertos, también voy a mantener abierta la vía aérea distal. En los pacientes que tienen un problema de vía aérea, por ejemplo los pacientes con asma, con broncoespasmo, o los pacientes con EPOC, que tienen inflamación, que tienen acúmulo de secreciones, que tienen desestructuración de la vía aérea, que tienen cierto grado de broncoespasmo, la presión positiva continua en la vía aérea me va a mantener también abierta esa vía aérea y va a permitir al paciente exhalar mejor, con lo cual el paciente también va a mejorar no solo la oxigenación, sino también la vía aérea y el paciente va a coger y sacar mejor el aire. Estos son fundamentalmente los efectos respiratorios que tiene la presión positiva. Pero hay una cosa, y esto lo veréis en la práctica clínica mucho, y es que la presión positiva la ejerzo en la vía aérea que está en el tórax. Y en el tórax no solo hay pulmón, hay otro órgano dentro del tórax muy importante, que es el corazón. Esa presión positiva que yo estoy transmitiendo al tórax se va a transmitir al corazón. Si yo tengo una presión positiva en el corazón, ¿qué va a pasar? Que el retorno venoso desde las cavas hacia el ventrículo derecho se va a ver dificultado, porque tengo una presión más elevada en el tórax. Y diremos, ¿esto es malo? Pues no siempre es malo. Imaginaros que tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, con edema agudo de pulmón, y lo que tengo son las cavidades cardíacas muy congestionadas. Yo al meter esa presión positiva, retorna menos sangre al corazón y las cavidades se descongestionan. Y eso va a hacer que el paciente muchas veces mejore de una forma espectacular. En el paciente en edema agudo de pulmón, que viene respirando fatal, que viene súper taquipnéico, que viene desaturado, le pongo una CPAP y muchas veces ve la luz. Es absolutamente espectacular. El paciente inmediatamente se empieza a encontrar mejor. Y muchas veces, no solo por el efecto respiratorio, que tarda un poquito más de tiempo en aparecer, sino por este efecto hemodinámico, este efecto de descarga de las cavidades cardíacas, que suele ser bastante inmediato. Entonces, por eso, la CPAP muchas veces es la medida de soporte de elección en el edema agudo de pulmón, porque el paciente claramente ve la luz cuando se lo pones. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la limitación de esto? Que como hemos visto ya y vemos en la gráfica, es el paciente el que ventila. Esto solo hace una presión positiva, continua, pero es el paciente el que tiene que ventilar. No insufla aire de manera intermitente, con lo cual la CPAP no va a ayudar al paciente a ventilar. Si yo quiero ayudar al paciente a ventilar, tengo que pasar al siguiente paso. Este es el siguiente paso, en lo que llamamos BiPAP, que es presión positiva bilevel, también le llamamos a veces bilevel, una presión positiva en 2 niveles. ¿Qué significa esto? Que yo tengo por un lado una presión positiva siempre expiratoria, que en este caso vamos a llamar EPAP, presión positiva en la vía aérea en la expiración. En la nomenclatura de ventilación mecánica invasiva se suele llamar PIP, pero es lo mismo, presión positiva en la expiración, que me sirve de base sobre la que el paciente respira y que por lo tanto tiene el mismo efecto, como hemos visto, que la CPAP. Pero en este modo, en el bilevel, lo que va a ocurrir es que también voy a pautar, yo voy a programar una presión inspiratoria, esta de aquí, que vamos a denominar IPAP, presión inspiratoria positiva en la vía aérea. El respirador detecta que el paciente hace un esfuerzo, va a empezar a respirar, detecta la inspiración del paciente y en ese momento, ¡pum!, le pone una presión inspiratoria que nosotros hayamos pautado. Y de esa manera le ayuda, no solo, como hemos visto en la CPAP, sino que le ayuda también a meter aire, le ayuda a inspirar, a meter más aire en los pulmones. Es importante saber que la
IPAP es la presión positiva en la inspiración y la IPAP en la expiración. Pues la resta de las dos, la diferencia, es la presión de soporte, es la presión que efectivamente está ayudando al paciente a inspirar. En este caso, por ejemplo, yo tengo una IPAP de 5 y una IPAP de 10, el 5 es el que me sirve de base. Pues el paciente cuando inspire, el respirador le va a dar una presión soporte, una ayuda de 5 y con eso tendrá una presión inspiratoria total de 10. De esta manera sí estamos ayudando al paciente a ventilar, no solo a oxigenar como en la CPAP, sino también a ventilar. Por eso es este modo, el bilevel, el que conceptualmente nosotros vamos a denominar ventilación mecánica no invasiva. Esto me lleva a la siguiente definición. ¿Qué es la ventilación mecánica? Pues la ventilación mecánica es lo que ya hemos visto. Es un dispositivo que me genera una presión positiva en la vía aérea y que insufla aire de forma intermitente. Al meter y sacar aire del paciente va a sustituir su ventilación propia, o totalmente o parcialmente. ¿Por qué os subrayo aquí el parcialmente? Porque mirad, para que un ventilador sustituya totalmente la ventilación del paciente, necesitamos normalmente que el paciente esté sedado, esté intubado o con una traqueostomía, y ahí ya estaríamos hablando de la ventilación mecánica invasiva, que es otro tema que no es lo más habitual en urgencias y que no es de lo que vamos a hablar. De lo que estamos hablando es de la ventilación no invasiva. Se llama no invasiva porque esa presión positiva yo la voy a ejercer a través de máscaras que veremos en el otro vídeo del módulo. Las máscaras nasales, oronasales, las diferentes interfaces que hay a través de la cual yo voy a meter la presión al paciente. Para esto yo necesito que el paciente esté despierto, que el paciente colabore, porque es el paciente el que tiene que respirar y el respirador le ayuda. Con lo cual yo voy a sustituir parcialmente la ventilación propia y no totalmente. ¿Vale? Vamos a ver cuándo colocamos la ventilación invasiva. Pues con lo que hemos visto podemos deducirlo. La ventilación invasiva lo que nos tiene que permitir es oxigenar y ventilar a un paciente. Yo tengo un paciente con insuficiencia respiratoria grave y por lo tanto con una hipoxemia que no me responde, que no responde a la oxigenoterapia en las medidas convencionales. Puedo tener hipoxemia con o sin hipercapnia, pero la indicación de ventilación no invasiva es un paciente que está desaturado o que está hipercápnico y que no responde a las medidas convencionales y que no responde al oxígeno. El objetivo que yo voy a tener pues es el de mantener una oxigenación y una ventilación aceptables, una presión arterial de oxígeno normal por encima de 60 o aceptable y una presión arterial de CO2 normal entre 35 y 45. Eso es el objetivo de la ventilación mecánica no invasiva. Otra cosa importante es que, como hemos dicho, la ventilación invasiva va a sustituir parcialmente la ventilación del paciente y por lo tanto va a ayudar a los músculos respiratorios del paciente a meter y sacar aire de los pulmones. Con lo cual, la ventilación mecánica no invasiva no solo me va a modificar el oxígeno y el CO2, sino que además me va a ayudar a descansar la musculatura respiratoria y a evitar que se fatigue y definitivamente que el paciente claudique, y una claudicación de los músculos respiratorios me acaba llevando a una parada respiratoria y una parada cardiorrespiratoria. Os pongo aquí una cosa importante. La ventilación mecánica no cura la situación. Tenemos que tratar la causa en paralelo. La ventilación mecánica, cualquiera, la invasiva o la no invasiva, es solo un parche. Un parche que me permite que el paciente oxigene, ventile, que no claudique, hasta que se resuelva la causa. Por eso pongo aquí o no da tiempo. Lo que me permite es ganar tiempo, que el paciente no se me muera mientras el tratamiento hace efecto. El diurético para el edema agudo de pulmón, el antibiótico para la neumonía, el broncodilatador para el broncoespasmo. Mientras eso hace efecto, yo pongo la ventilación invasiva para que el paciente no se muera, para que oxigene, ventile y no claudique. Para eso lo voy a utilizar. Es un parche, una medida de soporte. La diapositiva resumen. ¿Para qué me sirve la ventilación mecánica? Para oxigenar y para ventilar. Oxigenar y ventilar. Y recopilando todo lo que hemos visto, ¿cómo oxigenamos? Mejorando esa membrana. Pues yo voy a mejorar la oxigenación del paciente metiéndole oxígeno, lo puedo hacer con mascarillas convencionales o en la ventilación invasiva yo le pauto la cantidad de oxígeno que quiero que le entre. Y va a mejorar la oxigenación a través de la CPAP o si estoy en un bilevel, a través de presión expiratoria, que os acordáis que decía
que me mantiene la membrana alveolo-capilar grande porque mantiene alveolos abiertos. Con lo cual, si yo quiero oxigenar, aumento la cantidad de oxígeno que inspira el paciente y le meto presión durante la expiración. ¿Qué ocurre con el CO2? Hemos dicho, necesitamos para eliminar CO2 que el paciente meta y saque aire en los alveolos. ¿Cómo voy a ayudarle yo a eso? Pues metiéndole presión durante la inspiración. Entonces esta es la diapositiva que os puede servir de resumen o de algoritmo, por así decirlo. Oxígeno. ¿Tengo un problema de oxigenación? Meto CO2 y presión en la expiración. ¿Tengo un problema de ventilación? Voy a meter presión en la inspiración para que el paciente ventile mejor. Vamos a ver 3 escenarios y vamos a ver cómo hacer esto. Esto que ya hemos dicho, vamos a ponerlo en ejemplos. Yo quiero iniciar la ventilación no invasiva en un paciente que veo que está malo, que está desaturado, que no mejora con el tratamiento convencional y que pienso que se está poniendo grave a nivel respiratorio. Primero voy a elegir, ¿quiero una CPAP o quiero poner bilevel, una BiPAP? Pues mira, rara vez vamos a utilizar una CPAP pura. En el edema agudo de pulmón a veces sí, porque es verdad lo que os he dicho, que el efecto hemodinámico es espectacular y muchas veces es suficiente. Pero la mayoría de las veces vamos a poner una ventilación bilevel, una BiPAP. ¿Y qué pongo yo? ¿Qué pauta pongo? ¿Qué presiones son? ¿Qué presiones tengo que poner como pauta inicial? Pues a ver, nadie os va a decir cuál es el número mágico. ¿Qué número de EPAP, qué número de IPAP tengo que poner? No hay un número mágico. Esto hay que individualizarlo al paciente. Entonces no vais a encontrar un manual que os diga esto. Lo que yo os aconsejo es que iniciéis con una pauta de 5-10, que además es fácil de recordar. 5 de EPAP, 10 de IPAP, que eso me va a suponer una presión de soporte, la ayuda que tiene el paciente durante la inspiración, de 5. Partimos de esa base y vamos a ver diferentes escenarios en los que yo voy a modificar esta base de una manera o de otra. Os pongo un caso. Escenario número 1. Tenemos un hombre de 72 años que es hipertenso, que tiene un infarto antiguo con una disfunción ventricular grave que ha quedado residual. Y el paciente viene por una disnea rápidamente progresiva desde esta mañana, ya entra por la puerta en mala situación, lo vemos hipertenso, taquicárdico, muy desaturado, muy taquipneico, y además el paciente está sentado, dice que se ahoga, que no puede estar tumbado porque se está ahogando, cosa que no nos sorprende solamente viendo las constantes que tiene el paciente, ¿no? Desaturadísimo y muy taquipneico. Ya lo exploro y ya veo que tiene crepitantes hasta arriba, ¿no? Hasta campos medios, ambos hemitórax, con lo cual ya estoy sospechando un edema agudo de pulmón. En las clases de disnea ya iréis viendo cómo indagar en esto y en el diagnóstico. Pues bueno, yo lo primero, para evitar que el paciente siga desaturándose, le voy a colocar oxígeno. Le pongo un reservorio y con eso me remonta al 91%. Pero el paciente sigue mal, sigue diciendo que se ahoga, sigue estando taquipneico, sigue taquicárdico y sigue hipertenso. Le hago una gasometría y en la gasometría lo que veo es que la saturación ha mejorado un poquito, que eso corresponde a una PO2 que está ahí en el límite, que ha mejorado, ya no está tan desaturado, pero ha mejorado, pero el paciente sigue mal, con lo cual yo creo que voy a tener que ir a más. Pero veo que la PCO2 de este paciente es normal, tiene una PCO2 de 40, con lo cual esta acidosis que veo, ya entrará eso en otro tema, será metabólica, pero lo que me quedo aquí, paciente que la oxigenación ha mejorado muy poco a pesar de un reservorio y que tenga una PCO2 normal y el paciente sigue diciendo que se ahoga, sigue con trabajo respiratorio. Es decir, este escenario 1 es hipoxemia sin hipercapnia, el paciente no está hipercápnico. Con lo cual, si tengo hipoxemia, acordaros, oxígeno, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la EPAP. Quiero que oxigene, aumento la EPAP para abrir alveolos y que oxigene. En principio no voy a aumentar la IPAP porque el paciente tiene una CO2 normal, no necesito corregir eso. Con lo cual la pauta que yo voy a poner es de más EPAP y no subir tanto la presión inspiratoria. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos esto vamos a darle poquito soporte en la ventilación. Al paciente sobre todo vamos a darle soporte en la oxigenación. Muy habitual en los pacientes con edema agudo de pulmón o las agudizaciones de POC en fases iniciales que no han llegado a hipoventilar. ¿Vale? Hipoxemia sin hipercapnia, hipoxemia, subo la EPAP. Vamos a ver otro caso. Escenario 2. Una mujer de 67 años, muy fumadora, con un EPOC que tiene una disnea ya de base.
La paciente, la familia nos dice que lleva 5 días con febrícula, con tos, con más expectoración y que no puede subir el pequeño tramo de escaleras que hay hasta su casa, que normalmente sí lo sube. Y además, la historia te la cuenta la familia porque la encuentran más dormida, que esto lo vais a ver mucho en urgencias, que tengáis que indagar la historia con la familia, con testigos o con quien sea. Encontramos a la paciente que no está normotensa, no está especialmente taquicárdica, sí está desaturada, está un poco taquipneica y está obnubilada. Necesitamos órdenes verbales intensas para que nos haga caso. Tiene roncus, tiene algunos sibilantes, entonces, bueno, pues de entrada igual que antes, le pongo oxigenoterapia, inicio el tratamiento y le hago una gasometría. ¿Qué veo en esta gasometría? Pues mirad, estoy viendo una PO2 muy baja, que es la que corresponde a la saturación que teníamos una PO2 muy baja, una hipoxemia importante, pero aquí estoy viendo también una PCO2 elevada. Estoy viendo una hipoventilación importante, que además me está condicionando una acidosis respiratoria. Es decir, que estoy en un escenario 2. Hipoxemia más hipercapnia. Pues voy a tratar las dos. ¿Cómo trataba la hipoxemia? Igual que la anterior. Aumento la EPAP para oxigenar. Pero como además ahora estoy teniendo una PCO2 elevada, voy a tener que aumentar también la IPAP para ayudarla a ventilar. Voy a aumentar las dos. EPAP para oxigenar, IPAP para ventilar. Tenemos que tener en cuenta que esto me va a producir unas presiones más altas y habrá que ver qué tal lo tolera el paciente. En otra parte que hablemos de las mascarillas, hablaremos un poquito de esto. Hablaremos de cómo adaptar al paciente y de cómo hacer que lo tolere mejor. Y os pongo un escenario 3. El paciente del principio, hipoxemia sin hipercapnia, pero yo estoy mirando al paciente y no me gusta nada. Veo que es un paciente que tiene trabajo respiratorio, que está con tiraje, que tiene taquipnea, que tiene disociación toracoabdominal, que tiene uso de musculatura accesoria. El paciente en la gasometría, que es la del principio, lo veo fundamentalmente con la hipoxemia. No tiene CO2 aumentado, pero veo que su musculatura va a claudicar, con lo cual no solo le voy a ayudar la oxigenación a base de la presión expiratoria, sino que también le voy a tener que poner IPAP, aunque no tenga hipercapnia, para mejorar su musculatura. Voy a tener que aumentar las dos. Esto es un poco lo que hemos visto, los 3 escenarios, y quiero quedar con una pequeña reflexión. Y es que un paciente que tiene ventilación mecánica no invasiva o que necesita ventilación mecánica no invasiva es un paciente que por definición es inestable y que tiene que estar vigilado. Con lo cual, estemos donde estemos en urgencias o en el contexto cualquiera que estemos del hospital, tiene que haber 2 ojos encima del paciente, estar en un sitio donde esté vigilado y tenemos que reevaluar constantemente para ver si pasamos de un escenario a otro. Si el paciente necesita más EPAP, más IPAP o si lo va tolerando bien. Con lo cual, siempre tener una March Simpson que esté pendiente de nuestro paciente. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muy bien, David. Pues nada, si quieres dejar de compartir pantalla y así te veo otra vez. Ahí Bien. Bueno, David, muchísimas gracias. La verdad que los compañeros lo están viendo que les ha gustado mucho tu ponencia. Súper, súper chula, yo lo reconozco. Ya me habían llegado rumores de que eras